nosotros con el video, vimos que integración, por lo menos integral indefinida, se va a tratar de como antiderivar, se dice. ¿Okay? De hacer un proceso inverso a la derivación. Entonces, en algún momento nosotros trabajábamos una función, ¿verdad? Y entonces hacíamos ahí un proceso de varios pasos y llegamos a la derivada, ¿verdad? De la función. Entonces, bueno, ahí lo que te diera, no sé. Entonces, si trabajamos una función de grado 3, x a la 3, por ejemplo, entonces al derivar nos quedaba de grado 2. Pongamos un ejemplo. 5x a la 3. Entonces, después de pensarla ahí, teníamos que la derivada era 15x a la 2. ¿Ves? Entonces, ahora lo que vamos a trabajar con integral indefinida es lo contrario. Me van a dar en el ejercicio la derivada, o sea, me van a dar esto y me van a preguntar, por así decirlo, de cuál función proviene. ¿Ya? Eso es lo que significa. Este símbolo es como una S, proviene de una S, ¿verdad? Se ve así. Tiene una función adentro. Y aquí dicen qué variables que se está integrando. Entonces, la idea es identificar esto como la derivada de alguien. O sea, hay una función conocida que la derivada es esta que está aquí adentro. Entonces nosotros contestamos de dónde proviene ella, ¿verdad? Proviene de la función f, f mayúscula. O sea, f mayúscula, si la derivo, me da la que está adentro. Eso es lo que estamos escribiendo. Si tenemos una función que es una primitiva, se dice también sumándole cualquier constante, ya sea 1, 2, 3, decimales, cualquier constante, va a dar la misma derivada. Entonces, por eso es que se coloca una C, para sí, que significa constante, donde puede ser cualquier número real. Entonces, lo que me indica es que no solo encontramos una función que al derivarla me da f, si encontramos una, encontramos toda una familia de funciones que al derivarla me da f, ¿verdad? En este caso, usando este ejemplo que escribimos acá, sería como su equivalente en integración, sería que tenés la integral de 15x a la 2. Entonces vos te preguntas, ¿esta función de quién es derivada? O sea, ella es la derivada ¿de quién? De 5x a la 3. Que ahorita sería como obvio verlo porque hicimos un proceso acá de derivación. No, en general no es obvio, ¿verdad? Para eso usamos ciertos mecanismos, como algoritmos, identificar qué es lo que nos conviene. Eso nos hace clasificar en ciertos métodos. Pero como tenemos aquí que 5x a la 3, al derivarlo es 15x a la 2, entonces si me dicen cuál es la integral de 15x a la 2, o sea, ¿de quién es derivada? Es derivada de 5x a la 3. Entonces uno contesta 5x a la 3. Pero no solo esta función, sino que cualquiera como ella, pero que tenga una constante, sumándose. Entonces lo que encontramos es toda la familia de 5x a la 3, ¿verdad? Es decir, si mi problema de acá a nivel de derivación era derive la función 5x a la 3 más 9, y nosotros aquí hubiéramos derivado, al derivar nos da 5x a la 3, su derivada es 15x a la 2. La derivada del 9 que está sumando es 0. ¿Ves? Por eso hay muchas funciones que tienen la misma derivada, la misma. 15x a la 2, por ejemplo. Entonces, quiere decir que cuando yo integro, lo que encuentro es una familia de funciones. Ahora, integrar es, por así decirlo, aquí la integral indefinida es como lo inverso de derivar, ¿verdad? Entonces, siempre que aprendemos algo inverso, pues cuesta en principio, ¿ok? Al inicio, uno tiene como que aprender a pensar al revés. Por eso, en vez de estar pensando en la derivación de quién me da que, uno hace una tabla, ¿verdad? Una tabla de integrales ahí. Entonces, eso lo explicaba en el video,
pues tiene una listita y esa listita es importante que desde ya la tengan. Entonces, digamos, yo asumo que no la tienen por ahí, pero bueno, apuntemos, yo voy a apuntar de acuerdo como voy usándolas, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo en la tabla de integrales, ¿verdad? Tengo que hacer una lista. Yo tengo de manera inmediata, por ejemplo, la integral de e a la x de x es e a la x más c. Esto lo que quiere decir es que si yo derivo e a la x, me da esta que está aquí adentro, que es e a la x, es ella misma. Ok, esto está en la tabla, ¿verdad? Entonces con esa resuelvo ejemplos parecidos gracias a alguna propiedad ahí de las integrales. Por ejemplo, si yo tengo la integral de pi por e a la x. Pi es una constante, ¿ok? Nada más que como no es un 2 o un 3, a veces pienso que es como algo extraño ahí, bueno, no es un número. Entonces, hay una propiedad que indica que si tengo la integral de una función y una constante, la constante, si está multiplicando, puede salir del símbolo de integral, igual que como cuando hacíamos en derivación. Es como una propiedad que se hereda. Entonces, usted, al sacar una constante, pues queda como un problema más simple, integrar e a la x, pero eso ya lo tenés, ¿verdad? Eso está en la tabla de integrales. Entonces usted dice que la respuesta es e a la x más c. Entonces usted deja, la función base es pi por e a la x, ¿verdad? Uno escribe como esta, la función. Si está pi multiplicando, entonces uno deja pi por esa función conocida. Y yo sé que aquí está el más c, uno diría, bueno, pero va un paréntesis. No, lo que hacemos es formar la función aquí, la primitiva, y poner la c al final. Porque, digamos, si yo dejaba un paréntesis, yo ponía pi y ponía e a la x más c, c es una constante cualquiera, eso indica. Entonces, si yo reparto pi, distribuyo ahí, me da pi, que es un número, por c, que es un número constante cualquiera, o sea, esto es una constante cualquiera. Entonces, otra vez me toca poner una c como constante, porque una constante cualquiera por pi me va a dar otra constante. Como es cualquier valor arbitrario, esto también, ¿verdad? Toma todos los valores, de acuerdo a los valores que le voy dando a C. Entonces, ¿para qué ponerle aquí C1 y esta es C, ¿verdad? Sería como ponerle índice diferente. Esta es una C y esta es otra, pero indica lo mismo, es una función base más una constante. Entonces, para no estarnos complicando con eso, mejor decimos, bueno, aquí la función base es e a la x, la constante por la integral, la constante por el resultado, y después de que ya tengo eso, pongo más c al final, ¿verdad? Siempre hay que poner la c, porque estamos explicando que entendemos que al integrar obtenemos no solo una función, sino que una cantidad infinita de funciones, toda una familia. Entonces, siempre se coloca esto. Entonces, la primera regla que estamos usando, aparte de una integral de una tabla, es la regla que dice que constante por función, saco constante, me queda la función. Y a veces de las letras que usan a mí me confunde quién es la constante o cuál no. Pero si dices de x es que se está integrando con respecto a x. Lo que tenga x es función. K, que es otra letra, H, la misma T, la T, cualquier letra que no sea la que está aquí en el D, ¿verdad? Aquí dice de X. Yo sé que la función es en X. Cualquier otra constante se puede sacar de la integral. Yo lo que no puedo sacar de la integral, eh, por ejemplo, que hay gente que usa mal eso, sería X menos 1 por logaritmo de X. No, voy a poner logaritmo como un ejemplo, no lo vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Que cree que como esto es un factor, se saca y este no puede salir porque este tiene X y se está integrando con respecto a X. Si aquí dijera una K, que se parece mucho a la X, cuando le escribo aquí así, si esto fuera una K, una T, una R, un P, ¿verdad? Una constante, entonces sí podemos sacar de la integral, ¿ves? Entonces, tener mucho cuidado ahí, en ese tipo de detalles. No la voy a poner con logaritmo.
Vamos a ponerla con... ¿cuál otra vamos a hacer con e a la x? No, pues nada, con e a la x no tengo nada más que hacer. Vamos a hacer una con... Si es que con e a la x pura, así de tabla, no hay nada, solo sería constantes, ¿verdad? Una constante. Es más, yo puedo ponerte así una constante, más constante, constante. Uno dice, ay, esto es una función, pero si dice e a la x, dx, esta es la variable. Y todo esto, aunque sea la expresión más compleja, es una constante, ¿verdad? Esos son detalles que ya uno debe observar. Cuando hay dos letras, entre comillas, diferentes, pues esta letra es una constante y sale porque aquí es lo que domina, ¿verdad? Entonces aquí yo escribiría, bueno, la expresión que sea, por más compleja, diferente que vea, pues dejo la integral de la otra expresión, de la otra función, y yo me fijo en la tabla a ver si está. Entonces, esta sí, ahorita mi tabla solo contiene a esta integral, ¿ok? Entonces sería la respuesta final, la constante, la primitiva, que es la de la tabla, que es e a la x, y ya que tengo esto, esta sería la primitiva de mi problema, entonces se pone más c, y se pone que c es un número real. Otra constante que puede dar problema con la exponencial es e. Por ejemplo, si aquí yo pongo e a la x más 1, yo sé que esto es e a la x por e a la 1. Entonces, e a la 1, e a la x, ¿verdad? Yo la podría hacer por medio de la tabla, porque e a la 1 es una e, ¿verdad? Esa constante 2,71, no sé qué. Puede salir de la integral, entonces ya integro. Yo creo que no alcanza aquí. E por la integral, me queda e por la primitiva más e. Entonces se ve como e a la x más 1, más e. Ok, esos son 3 ejemplos diferentes. No hay nada de ciencia con esta función y lo único que hablamos es mezclándolo con esto de sacar una constante. Después de eso, a uno lo que le queda es tener más en la tabla de integrales, cada vez más propiedades. Entonces yo tengo aquí que la integral de una potencia de x es aumentar 1 y ese exponente poner dividiendo ese número más c, siempre y cuando esto no me dé un problema matemático, ¿verdad? De que n más 1 me dé 0 porque está dividiendo. Entonces, siempre y cuando n más 1 sea diferente de 0. O sea que n no puede ser menos 1. Para esa otra, si yo tengo la integral de x a la menos 1, eso realmente es la integral de 1 entre x. Entonces, pensando diferente, ¿quién es, qué función tengo que al derivarla a 1 entre x? ¿Alguien que me diga? Cuando el exponente es negativo, No, así. Dígame una función que al derivarla me dé 1 entre x, que es del tema anterior, así, explicado así. La de logaritmos. Correcto, logaritmo. Logaritmo al derivarla, logaritmo puro, ¿verdad? Logaritmo natural. Al derivarlo da 1 entre x. Entonces, claro, la integral de x a la menos 1, que es el único caso que no cabe acá, es logaritmo. La integral del logaritmo de x más c. Yo tengo que escribir logaritmo de barras de x. A veces en los ejercicios viene o no, porque el logaritmo toma a x pero con signo positivo, ¿verdad? Yo no puedo calcular logaritmo de algo negativo. Entonces, normalmente lo que se hace es que se escribe así barras de x. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esas y podemos tener, si ustedes quieren, el dichoso esta propiedad que viene de la derivación. Si tengo la integral de dos funciones sumadas o restadas, entonces vamos a usarlo así, con esta simbología. Las puedo separar. ¿Está bien?
Aquí me falta poner de X y de X, bueno, de X aquí, de X y de X acá. Pero lo que quiero es que vean como esa ley distributiva, ¿verdad? La misma, la hereda de la derivación. Entonces, esto es una propiedad igual que la de sacar una constante. Entonces, ¿cómo uso esto? ¿O cómo se usa con las potencias? Bueno, me ponen ejemplos tipo así, la integral. Voy a poner esta. Voy a poner esta así. ¿Está bien? Y uno dice, profe, pero ahí estás hablando del producto, ¿verdad? Entonces, le digo, de ahí no. No tiene por qué haber una regla del producto. Con lo que tenemos basta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar esto y distribuirlo. O sea, hacer todas las operaciones, esto elevarlo a la 2, que es una fórmula notable, luego repartir con x menos 1, ¿verdad? Toda la ley distributiva, ya tenés ahí un montón de términos sumados y restados, y la integral de esos términos, pues vas a aplicar la integral de cada uno de ellos, de cada una de las potencias, porque la suma de muchos términos me permite separarla. ¿Okay? ¿Se entiende? Ok, ahora entonces van a agarrar ahí la hojita que tienen, el lapicillo, y van a tratar de distribuir esto. ¿Por qué? Porque esto es vamos de nuevo, de octavo grado, y ahí es donde nos pegamos. Profe, Ujú. disculpe, tal vez estoy entrando y estoy un poco perdido, pero si quiero distribuir eso, ¿no sería distribuirlo por multiplicación? Ya sabe, primero un término, luego después el otro, luego después así, y luego después el primer término por el Sí, pero segundo. primero vas a sacar el a la 2, Uh-huh. Ah, porque eso no te deja repartir. Ah, bueno, entonces más bien. Eso es donde uno se queda ahí botado, por eso les digo, eso es de octavo. Sí, cierto, cierto. Y uno empieza a matar, o si no, tacha, ¿verdad? Porque se acuerda que esas cosas, esas expresiones las ves cerca cuando tenés que tachar cosas. Y no es así. Tenés que fijarte bien. Vamos a quitar este 1 porque me enreda. Y nos vamos a poner en el cuadernito. Ok, ahí les apunté la fórmula notable que se usa para distribuir el primero. Profe, pero el primero es un menos. ¿No sería la fórmula notable del menos? Pues sí. Es que yo, digamos, yo lo uso esta de base, entonces sería con menos acá. Ah, sí. Es que de hecho eso también me dio curiosidad porque, o sea, yo por un momento pensé que eso era que se usaba esa fórmula porque yo por un momento vi en el folleto hay una parte donde son fórmulas notables, pero yo me quedé tipo, pero qué. Uso fórmula notable donde se pueda. Si dice un exponente demasiado grande, es que el chiste va por otro lado, la historia va por otro lado. Entonces no es exactamente de tabla, sino que tal vez hay que entender la sustitución y usarla. ¿Ves? Por eso estoy haciendo este ejemplo con a la 2, porque a la 2 yo lo domino, ¿no? Y si como en este momento no tengo nada, no sé nada, ¿de qué voy a hacer? El binomio elevarlo a la 2. Estoy esperando que lo trabajen, ¿verdad? Lo trabajen un poquito. Vamos a ver, errores que manejan que a veces hacen el a la 2 nada más. Y es el primero a la 2, luego el signo, 2 por el primero por el segundo y luego el segundo a la 2. ¿Verdad? Entonces, por ahí, yo lo voy a escribir como ustedes lo escriben, ¿verdad? Que es a la 4.
2 por el primero, por el segundo, y el 1 a la 2 da 1. Luego el x menos 1 no se ha usado, y el de x. Pues te pones a hacer una operación de polinomios. Lo que pasa es que acá sí ocupas, que ese es otro error que veo común. Aquí. ¿Ves? Con paréntesis. Entonces, así te vas a acordar que estos tres términos que quedan se van a repartir con x, se van a distribuir, y con 1. Y cuidado los signos, que es donde uno se puede como equivocar. Entonces acá te queda la integral. Voy a repartir este x a la 4 con x, luego el segundo con x también, y luego el tercero, todos con x. Entonces me queda x a la 4 por x a la 5. Luego menos 2x a la 2 por x, lo que hace es sumarle un grado al exponente. Y con el 1 también, más 1, más 1x. ¿Ves? Ya que haces esas tres, vamos con las otras. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a agarrar x a la 4, 2 con el menos 1. Todos, ¿verdad? Contra el menos 1, entonces sería, el menos 1 me va a cambiar signos. Ojo, ¿verdad? Multiplicar por menos 1, lo único que me afecta es en el signo, entonces me va a quedar menos x a la 4 más 2x a la 2 menos 1. Hasta aquí deberíamos de ir igual. Esto yo lo ordenaría, porque no me gusta verlo así, a la 5, a la 3, a la 1, a la 4, a la 2, a la 0. No me gusta y no veo que se puedan sumar. ¿Ok? Término con término no hay forma de sumarse ahí. Entonces, lo que me queda es poner la integral de el de exponente mayor, el que sigue, y ahí vamos, ¿verdad? Profe, disculpe. Ujú. Profe, profe, en realidad, bueno, tal vez me equivoque, pero en realidad no sería básicamente multiplicar el x menos 1 por el resultado de la fórmula notable. Bueno, no sé, tal vez Sí, eso es. no, pero o sea, yo digo, no es lo mismo, pero disculpe, disculpe, es que ya como que ya me conectó el cable y me di cuenta que básicamente es lo mismo hacerlo de una manera que de otra. Exacto, aquí es donde hay que tener cuidado porque este tiene un a la 2. Y si solo te enfocas en x menos 1, haces una fórmula notable, pero no la de x a la 2, ¿verdad? Como los dos son muy parecidos, uno a veces se confunde, eso es algo visual. Aquí lo que hay que estar es concentrado. En mate se ocupa concentración para no dejar botado. Y sí, yo aquí ya repartí, apunté. Para yo combatir lo de la concentración, lo que hago es escribir cada paso. Si me brinco un paso y después me tengo que devolver, ni sé qué pasó. Ahorita aquí ordené, porque es más fácil seguir la secuencia para mí. ¿Qué hacemos? En teoría esto debería llevar un paréntesis así, para decir que la integral de todo esto de x, o sea, con respecto a x. Yo omito poner paréntesis porque aquí en esta pizarra no me gusta saturar tanto, o sea, no puedo, ¿verdad? Pero esto quiere decir la integral de todos juntos como una sola función. Entonces lo que sigue es decir la integral de cada uno por aparte. ¿Ven? Yo voy a hacer una raya acá y voy a seguir aquí porque voy a escribir la integral. Esto solo una vez lo hago, ya después lo hago todo mental, ¿verdad? De x a la 5 menos la integral de x a la 4. Ven que cada uno merece un dx que me dice en qué variable se integra. La otra es un menos 2 integral de x a la 3. Aquí estoy haciendo la distribución y sacando el signo, la constante en cada uno. Aquí se me olvidó el de x. 2x a la 2 de x. Ven, en el cuaderno queda más cómodo, por eso les digo que apunten, porque aquí me queda como muy pegado. Pero eso sería lo que estamos aplicando, la ley distributiva que tiene la integral de cada una de las funciones.
¿Por qué así, profe? Porque no hay para el producto. ¿Ya? No hay para el producto, que era lo del inicio, ni para sacar la potencia, eso no existe. Lo que existe es desarrollar y ahí sí integrar cada una. Entonces, ¿por qué la separé así? Esto solo una vez lo hago, después de ahí yo lo hago mental, porque yo sé que respeta la suma y la resta, entonces lo voy haciendo en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque es más sencillo que yo me fije que el exponente se infla una unidad, a como antes le bajaba una unidad, ¿verdad? Cuando derivaba pasaba a multiplicar, aquí como es lo inverso se pasa a dividir. Y en la derivada el exponente perdía 1, aquí gana 1, porque es el proceso inverso, digamos, lo que estamos haciendo. Entonces, la integral de una potencia influyó ese exponente, y ya que tengo ese exponente nuevo más grande, mayor, ese número va dividiendo a la x. Y eso es todo, eso es lo que le va a pasar al 5, al 4, al 3, al 2, al 1, y aquí a la 0 también, x a la 0 hay aquí. Aunque no parezca, hay un 1, x a la 0. ¿Okay? Vamos entonces, esto sería la integral, ya no pongo integral, sino que ya integro aquí directamente. X a la 6 entre 6. No voy a poner la constante c, la voy a poner hasta el final. Menos, dice x a la 4, entonces digo 1 más a la 5 entre 5. Menos 2. Integral de x a la 3, entonces es x a la 4 entre 4. Más 2, ¿verdad? Voy aquí ya. 2. Integral de x a la 2, x a la 3 entre 3. Y así vamos con todas las demás. Cuando no aparece nada, es x a la 1. Entonces, x a la 1, le sumo 1, queda a la 2. Entonces, a la 2 entre 2. Y la última es una x a la 0, lo que hay ahí. Aquí hay una x a la 0. ¿Verdad? Entonces hago lo mismo, aquí me queda x a la 1 entre 1. Y si lo pensás así, la integral de 1, una constante de quién es derivada, de una función lineal, entonces de x a la 1, ¿verdad? Este 1 constante debería de ponerse acá, pero como es un 1, esta integral puede aparecer con el 1 afuera y nada más integral de x. Y ahí ustedes lo ven con los ejemplos, con más ejercicios que hagan. Y la c de constante. Este es el resultado de integral, la original. ¿Ok? Entonces, cuando hay potencias pequeñas, yo distribuyo, uso fórmulas notables. Potencias pequeñas para mí es inclusive hasta x a la 3, ¿verdad? O un polinomio a la 3. ¿Por qué? Porque yo tengo unas fórmulas notables, ahí tengo que, estas son cosas de refuerzo, ¿verdad? Porque yo entiendo ahí la desinformación, no, mentira, x, esto a la 1 pues es a más b, ¿no? A más b a la 2 es a la 2, 2ab, más b a la 2. Y a la 3, yo necesito los coeficientes de esto. Esta carajada viene del triángulo de Pascal. ¿Ok? Que me dice unos números, nada más. Pueden poner en internet triángulo de Pascal y empieza así. Empieza con unos unos, como una pirámide, ¿verdad? Es un triángulo. Y lo que hace es que siempre es unos en los extremos, inicio y final, y en el centro se suman los dos números. 1 más 1 es 2. Y termina en 1, ¿verdad? En el otro nivel, en vez de 3 números, hay más números. Aquí sería un 1 acá, un 1 más 2 son 3, un 2 más 1 son 3, y el 1 del final. ¿Ves? Entonces, este es el primer nivel, tiene un número, 2, 3 números, 4 números, 5 números. Siempre lo vas poniendo así, ¿verdad? Quedan como en diagonal. Siempre pones un 1, ahora pones 4, acá pones la suma de 3 y 3 son 6, 3 y 1, 4, y un 1 al final. ¿Para qué sirven estos números? Para desarrollar esto, ¿verdad? Un binomio a la 1 da 1 y 1, que es este nivel.
Este es el nivel 1, cuando uno eleva a la 1. Y estos son los números cuando uno eleva a la 2. ¿Verdad? Cuando uno eleva a la 2. Y estos son los números que vamos a usar cuando elevamos a la 3. Entonces, yo uso los coeficientes 1 y empiezo con las potencias. Es a la 3, ¿verdad? Porque es el primero que está acá, a la 3. Luego, el número es 3, se pone 3. Y entonces, en vez de a la 3, pierde un 1 en el exponente. Es a la 2. Y b obtiene 1. Esto lo pueden buscar más, si ustedes gustan. Estas son las fórmulas, algunas fórmulas notables, ¿no? A la 4 yo puedo desarrollar también. Ya uso los números de acá. Pero no, digamos, los de a la 3 todavía uno los usa. ¿Ves? 1, 3, 3 y 1. Para desarrollar un binomio a la 3, positivo, y si es negativo, lo que altera es como la alternancia de los signos, ¿verdad? Entonces sería a la 3 menos este más el que sigue menos el último. Por si quieren desarrollar fórmulas que tengan a la 3, ¿verdad? Usted puede apuntar esas fórmulas. ¿Cuándo no se aplica esto? Ya vamos a hablar de sustitución. ¿Ok? Si alguien no quiere como profundizar ahí mucho, pues nada más busca fórmulas notables y apunta las que necesita. Ok, aquí lo que hay que tener es visión, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo tengo una integral de x menos 1 a la 7, yo no puedo pretender desarrollar un exponente 7. Podés hacerlo, ¿ok? En este caso podés. ¿Cuándo no puedes hacerlo? Con un exponente 100 también. Para mí 7 ya es un exceso, está demasiado grande. ¿Ves? Entonces ahí empieza a mezclarse estos temas de integrales de una tabla, de propiedades de la integración, como sacar una constante, suma y resta, se empieza a mezclar con un método que se llama sustitución, ¿verdad? El método de sustitución se usa en primera instancia en estas potencias absurdas, absurdamente grandes, ¿ok? Que yo pueda identificar ahí que si yo pienso que u es x menos 1, entonces mi problema es u a la 7, ¿ok? Entonces yo me pongo a pensar aquí que en vez de x menos 1 a la 7, es como u a la 7. Uno dice, qué bueno, se vería como número a la 7, y entonces yo, como x a la 7, digamos, variable a la 7. Yo tengo en una tabla para esas potencias puras, pero ¿en qué me afecta todo lo demás? Porque yo tengo que no integrar con respecto a x, sino explicar que es con respecto a u. Entonces, aquí esto es esto es como mecánico, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es decir, tengo u que se relaciona con x menos 1, ¿verdad? Esta es la sustitución. De ahí yo me agarro para ver cómo queda la derivada. Entonces, esto es como derivar, ¿ok? Aquí u, yo digo la derivada de u, y entonces aquí digo derivar esto. Entonces yo digo, ¿cómo sería derivar x menos 1? Su derivada sería 1. Y pones de x. ¿Ves? Entonces es du es igual a dx. En este caso. Porque u y x se relacionan de esta manera. U es 1x menos 1. Entonces, se pone du, como decir, derivar u, y se deriva la expresión que tiene x y se pone de x. ¿Ves? Siempre es derivar. Entonces ya tenés du es igual a 1 de x. Ese es el cambio. Yo no voy a profundizar qué significa de x y de u, porque eso tiene que ver más con cómo se define la integración por sumas de Riemann y cosas así, y eso no lo profundizamos para nada. Entonces nosotros nada más, mi forma de explicarlo es decirlo así, que esto dice en qué variable estoy integrando.
Entonces, como voy a hacer un cambio de variable, voy a cambiar de la letra X a la letra U. Entonces yo ocupo una relación. Entonces yo digo du, o sea, derivo U, y aquí dx. Entonces, como derivo aquí x, sería 1 y se pone dx. La derivada es 1. ¿Ves? Entonces, mi sustitución para el dx, para eliminarlo, es que dx significa du, significa lo mismo. Entonces, cuando yo tenga que quitar dx, yo lo voy a quitar y voy a poner du. Entonces, estas son las cosas que voy a sustituir aquí, voy a cambiar. Entonces, la integral indefinida, que es la que estoy haciendo, se puede modificar y me genera un problema más fácil. Sí. Profe, disculpe si estoy entendiendo. Disculpe Claro. si estoy entendiendo. Entonces, profe, lo que pasa es que básicamente x menos 1 es igual a u. La derivada de u, o sea, la derivada con respecto a u es igual a 1 de x. Entonces básicamente dx pasa a ser igual a du. Correcto, correcto. Yo ocupo como sustituir la letra, la variable, y el de u. El de u, el de x, en colocarlo acá. O sea, toda esta expresión es u a la 7. Y el de x no es que simplemente se cambia la x por la u, sino que hay que ponerlo de acuerdo a la regla de derivar, ¿verdad? Cómo se relacionan las derivadas. Entonces, en este caso es el más sencillo que se pueda. Entonces, nada más es sustituir, ¿verdad? ¿Ves? Ahí está, hay más complejos, pero entonces ya dejas de x es de u y listo, ahora está en otro idioma, digamos, el mismo problema, pero en otro idioma. En vez de la variable x, ahora está la variable u. Y esta sí es inmediata, ¿verdad? ¿Qué dijimos? El exponente se infla, ¿verdad? Entonces, este exponente le va a suceder que lo vamos a inflar. Entonces ponemos u a la 8 entre 8. Eso es integrar u a la 7, ¿verdad? La variable a la 7 aumenta 1 el exponente y se divide por ese número. Falta poner más e, porque es un problema así como bastante sencillo. Falta volver a la variable original. Hay gente que se queda ahí pegada, entonces es x menos 1. Porque u significa x menos 1. Entonces volvemos. Pues. Entonces vamos a hacer esto del método de sustitución en ejercicios que no nos da la potencia, por ejemplo. Y más variado que eso. Sí. Y ahí ya quedó el resultado, ese sería. Este sería. Ya ¿Y qué le pasó a du? Aquí integré. Entonces cuando se integra a la hora de integrar todo eso, digamos, ajá, du lo que hace es inflar el 7. Esto se quita esto, ajá. Porque esto es una simbología, como cuando hacíamos raíz de 3 a la 2. Eso da 3. Entonces usted me dice, ¿qué se hizo el 2? Y es que eso se quita porque el concepto de raíz es qué número elevado a la 2 da lo que está aquí adentro. Y aquí adentro ya dice que es el 3. ¿Me entendés? Es como, es más análogo a esto. No es que aquí el 2 uno ya aprende como que se tachan, que son opuestos. Y la constante se coloca ya cuando uno da los resultados. Ajá, es que esto es una simbología muy engorrosa. Profe, digamos, usted tal vez no ocupa el de u, pero es que hay problemas de varias variables, entonces yo necesito saber en qué variable se está integrando. ¿Ves? Por ejemplo, si yo este problema lo tengo con una t, usted dice, profe, pero es, y digamos que no te escribo de algo, usted me va a decir, integro, o sea, ¿con respecto a qué? U para mí se usa para las variables, la t también, entonces no sabrías qué hacer, ¿verdad? Por eso es que se escribe ahí, pongámoslo en esos términos. Entonces, profe, o sea, en otros ejercicios la simbología de du es útil para saber por respecto a cuál están integrando, pero en este en específico en realidad es más, como es una explicación bastante sencilla, en realidad simplemente es como que se puede obviar el du. No estoy diciendo eso. Ya me perdí. Ok. Si yo estoy integrando con respecto a x, dice de x.
Si cambio de variable, tengo que decir de u. ¿Qué pasó en este igual? Ya integré. Aquí integro. Cuando integro ya no escribo los símbolos de u y el símbolo de integral, porque estoy integrando. Aquí yo me pregunto todavía, ¿esto de quién es derivada? Y aquí ya estoy respondiendo, es derivada de u a la 8 entre 8. Entonces, ¿qué sentido tiene que aquí diga de u? ¿Verdad? Si ya estoy encontrando la primitiva, ya estoy contestando. Entonces, no tiene que decir integral ni tiene que decir de u. No tiene que decir nada de eso, porque ya estoy resolviendo. Voy a escribirlo acá. Usted en la lista de integrales, digamos que tiene así, x a la n de x a la n más 1, entre n más 1, ¿cierto? Aquí dice la integral da como resultado y ya no dice integral otra vez. Entonces, ¿por qué va a decir aquí integral o por qué aquí va a decir de u? ¿Verdad? Ya solo se escribe ya la respuesta. Eso sí, esto es muy importante. Este último paso, porque es volver a la variable original. Yo quiero contestarle aquí a la persona que me dio este problema y ese problema lo va a entender la persona solo si yo le pongo en la variable que me habló. Entonces, aquí ya no va un de u ni símbolo integral, porque ya integró. ¿Entiende? Entonces, no queda el de u ni nada. Aquí no queda el de u ni nada. Es como una simbología incómoda, ¿verdad? Eso. Profe, qué lindo esos 2 pasos. Ojalá tengan el desarrollo. No ha empezado esto, no ha empezado la fiesta. Esos 2 pasitos se ven hermosos. No, hombre, sí, de hecho, vieras cómo es esto cuando hay fracciones legalmente. O sea, una integral con sustitución y una fracción es hermoso. Sí, pero ¿qué es lo único que se necesita? Practicar. Usted tiene que agarrar una lista de sustitución y hacerlos todos. Por eso yo hago este. ¿O qué le toca a usted hacer? Que yo le ponga 3x menos 1 a la 10 de x. Que el otro igual, casi iguales. Entonces, si usted nada más practica uno, no va a aprender a tener ese ojo clínico para clasificar el problema, para entender qué es lo que se hace. ¿Ya? Aquí yo lo que veo es que es una función polinomial de elevar a la 10 y adentro tiene una función lineal. ¿Ves? Yo veo una composición de funciones, se dice. Hay 2 funciones, la 3x menos 1 que está dentro de elevar a la 10. Entonces yo sé que es este x menos 1 el que pinta para que sea la sustitución. Y les estoy diciendo, cualquiera que tenga una potencia absurda, a la 7, a la 10, a la 100, a la 20, a la 4, a mí ya me da pereza, a la 4 ya me dio pereza. ¿Qué digo yo? ¿Se puede por sustitución? Entonces yo me pongo a ver la derivada de lo que está adentro del paréntesis. La derivada de 3x menos 1 es 3, es una constante de fijo sustitución. Porque si yo puedo simplificarme el problema y la derivada solo es una constante, no es bronca. Entonces aquí yo diría, bueno, si u representa 3x menos 1, du, derivada de 3x menos 1, 3. Y se pone dx, porque es con respecto a x. Ok, ¿cómo es el cambio de la variable u a la x? El de u es 3 de x. Ok, entonces usted me va a decir, bueno, la integral 3x menos 1 es una u, es u a la 10. De x, ¿cómo lo dejo solo? Aquí en la igualdad que yo planteé, esta. De x se deja solo, 3 se manda a dividir. Todos son cosas pequeñas que sabemos hacer, nada más que ensambladas. De x se queda solo, 3 se manda a dividir. Quiere decir que lo que voy a usar es que de u entre 3 es de x. Quito de x para poner de u entre 3. De tanto hacerlo, ya usted lo hace automático. De u entre 3. ¿Ve? Entonces, este entre 3 es una constante que sale en la integral. Bueno, entre 3 o por 1/3 va a salir de la integral. U a la 10 de u. Y ahora sí, nada más es 1/3 integral de u a la 10. ¿Qué dijimos? Es u a la 11 entre 11.
Eso no tiene nada de difícil. ¿Ya? De tanto hacer ejercicios, no quiere decir que ahorita lo entiendan, por eso les dije cómo les fue con el video, porque no pueden ir atrás mío, tienen que ir adelante más bien, no se pueden dar ese lujo. La U no es la letra que yo quiero la letra 3x menos 1. A la 11, entre 11 más C, esa es la respuesta, ¿verdad? O a la 11 entre 33, porque 3 por 11 da 33, entonces se puede ver así, 3x menos 1 elevado a la 11 entre 33 más C. ¿De dónde viene todo esto? Ok, la potencia es a la 10. Entonces, si yo voy a hacer una sustitución, como que ya me suena que va a quedar a la 11 entre 11. ¿Es X lo que está en la base? No, es una combinación ahí de X. Entonces, esa va a ser mi U. Veo su derivada. Si U es 3x menos 1, de U es 3 de X. Despejo porque quiero ver cómo sustituyo de X. 3 se manda a dividir. Quiere decir que de X se cambia por de U entre 3. Se pone de U entre 3. Se pone U a la 10. ¿Ok? Constantes se sacan a multiplicar. Porque 3 no sale a multiplicar, porque 3 está dividiendo. Sale a dividir a quién, y tengo que poner 1. La integral de U a la 10, ahora sí se integra, U a la 11 entre 11. Se pone la constante y vuelvo a la variable original. Esa es la misma mecánica, sin importar si es potencias o es otro tipo de integral en la tabla. ¿Ves? ¿Estoy escribiendo con potencias? Sí, pero por ejemplo, aquí en la tabla yo tengo hay gente que la tiene escrita en la letra U. Yo así está bien, más que bueno. ¿Qué digo ahí? Ok, tengo este problema. Integral de... Y yo aquí tengo 2x y acá tengo x a la 2 menos 1. Si el profesor no tiene nada que ver, pues yo lo primero que veo cuando hay fracciones es tratar de ver si es de este tipo. Un denominador x para aplicar logaritmo y que me dé logaritmo, la integral. Ahora, ¿qué sería el problema? ¿Qué me aleja de eso? La sustitución. Entonces, para sustitución yo digo x a la 2. ¿Qué derivada tiene x a la 2? La derivada es 2x. Pero 2x está arriba. Entonces, si la derivada está arriba, digamos, ella va a ser junta aquí con el dx. Si yo tengo un denominador y la derivada está arriba o casi, salvo por una constante, yo sí lo voy a tratar con sustitución. ¿Ves? Entonces, ya aquí empiezan a hacer puras manipulaciones algebraicas, nada más. Primero, tener esa idea de qué es lo que va a pasar. Entonces, U es el denominador completo, porque la constante no me afecta en nada. Du es 2x. 2x se deriva las potencias así grandes, ¿verdad? X a la 2 es 2x. Dx se pone. ¿Ok? Y ese de U, cuando se saca 2x, el menos 1 no le afecta en nada al de U. Y no, la derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de un número es 0. Ah, bueno, sí, sí. Cuando sea constante, usted le puede meter de una vez. Ahora, aquí la parte importante es la de las variables. Con que vos tengas a x y de x, aquí arriba te la jugás, ¿verdad? Porque el 2 es algo que se puede despejar. Por dicha está el 2, ¿verdad? Está el 2 original. Entonces, está muy bonito. Está todo el 2x de x está arriba. Entonces, todo esto es de u. Y esto es una u, toda esta parte de acá de abajo. Entonces, la integral, al hacer el cambio de variable, queda de u sobre u. Esto es esta integral, la misma. ¿Ves? 1 entre x de x. O se puede escribir de x entre x. ¿Verdad? Si se ve esto como fusionado, escrito así como fusionado, es esto mismo, es la misma. Entonces vos decís, es logaritmo de la variable más c.
¿Ves? Ya lo tenés. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Volver a la variable original. Entonces usted pone el logaritmo de, ¿quién era u? U es x a la 2 menos 1. Ah, ok, x a la 2 menos 1. Y así te puedo inventar un montón iguales. Lo que usted tiene que aprender es a identificarlo hasta que usted pueda inventarse ejercicios. Usted le inventa al compañero. Por ejemplo, yo puedo inventarme uno que diga x a la 3, así, pero yo ocupo tener aquí arriba 3x a la 2 menos 2. Para que esta salga por sustitución y usando que dé logaritmo, esta del denominador, su derivada tiene que estar arriba, ¿verdad? A veces no se nota, pero uno sí lo puede como acomodar, ¿verdad? Ya ahí se vuelven cada vez más complejos los problemas. Esta se puede hacer. Profe, disculpe. Ajá, O sea, no la quería interrumpir, pero disculpe. tranqui. Profe, entonces, profe, en los ejercicios, espera, se me lengua la traba. En los ejercicios con sustitución, normalmente siempre es cierto, se toma básicamente la parte que tenga mayor exponente, pero pero normalmente en las fracciones con sustitución, sí, normalmente siempre van a ser así, van a ser tipo de que el ejercicio, de que la parte que tenga el exponente menor va a ser una derivada del exponente mayor. No. O esto solamente es un ejemplo sencillo. Yo no le puedo dar recetas porque cuando usted termina todo el bloque del tema, todo lo que es integración, usted va a ver una integral y no, al inicio no va a saber de cuál es. ¿Ok? Vamos a hablar de eso, de aprender a integrar. Aprender a integrar da incomodidad, para decirlo de alguna manera, porque uno ya vino de derivar y deriva todo. ¿Ok? Asumamos que somos súper buenos estudiantes, todo lo entendimos, se nos hizo fácil, usted deriva lo que sea, porque es mecánico. Derivación es absolutamente mecánico. Lo otro que es aparte es derivación implícita, pero se sabe cuándo es derivación implícita, y derivación logarítmica, y se sabe cuándo es que se usa, ¿ok? Pero derivar, regla la cadena y todo eso tiene una forma mecánica de hacerse. Ahora, integrar, usted puede tener el problema y usted no sabe por dónde empezar, porque nadie nace con una bolita de cristal. Lo único que me ayuda a mí es dominar muchísimo más ciertos temas gracias a que practiqué mucho. Por ejemplo, ahorita usted me dice, siempre de un grado menor, siempre que sean como esta, pero si yo te pongo una diferente y es sustitución, es que lo único que nosotros nos guía es la tabla de integrales, la tabla de propiedades, ¿ok? Y después empezar, primer método, sustitución. Y si no sale por sustitución, que hay que estar seguro de que no te da, pasar a otro método como integración por partes. Me explico, nadie te va a decir cómo sale. Yo puedo tener un ejercicio y no saber cómo sale porque es diferente a los que yo ya estudié. ¿Me entendés? Hay un... Este lo van a hacer de tarea con esta sustitución, ¿ok? Lo que nosotros podemos hacer es compartirnos ejercicios y decir, ¿esta cómo sale? Profe, no tengo idea. Y uno se pone a pensar. Yo hablo mucho y no digo nada. Usted practique. Mientras más practique, más domina. Igual puede llegarle a un ejercicio que usted no sepa cómo sale. Imagínese que uno, digamos, no tiene idea de cómo sale. Y sale con u igual a raíz de x. ¿Por qué? Me dice usted. ¿Y por qué es el que sirvió? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Ves? Por eso, es muy interesante. ¿Ok? Interesante. Me gustaría que lo traten de hacer solitos y solitas. ¿Ok? Cosas que sean sustitución. ¿Qué puedo borrar acá?
que tampoco se le ocurre a uno de dónde sale la sustitución. Vamos a poner. Okay. Y yo los entiendo porque yo estuve en la posición de ustedes de no sé qué está pasando. No sé qué está pasando hoy en la clase, no sé. Pero practicando y de forma progresiva es que domina uno los ejercicios. Por ejemplo, al inicio ese yo lo veía y no veía por dónde, cómo hacía. Ahora, ¿alguien puede ver algo ahí que se sustituya? Como que está una función y su derivada. ¿Logran verlo? Más o menos, profe, porque básicamente la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x y ahí está 1 sobre x, que es literalmente la fracción completa excluyendo el logaritmo natural. Correcto, pero hay gente que no, esto que es de propiedades de fracciones no lo domina. Esto lo puedes ver aparte, 1 entre x. Logaritmo no tiene que estar arriba, ¿verdad? Logaritmo puede estar a la 2, puede estar dividiendo, puede estar metido en una raíz. Lo que usted ocupa es que 1 entre x esté puro y se pueda ir a la parte de x. Es decir, usted aquí me va tiene que dominar las expresiones, ¿verdad? Las cosas algebraicas. Tenés que ver esto así, ¿cierto? Esto es lo mismo que esto, ¿ok? Está separado como en dos fracciones. Esto tiene que ir junto porque esta es la derivada de logaritmo. Ok, esto sería la u, esto sería el de u. Esta la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, al inicio no se me ocurría, después de ver este se le tiene que ocurrir, ¿verdad? Cuando hay un 1 entre x y hay un jugueteo ahí de logaritmos. Entonces, usted dice, si u es el logaritmo, du es 1 entre x. Con respecto a x, entonces de x. Ok, esta es la sustitución, esto siempre se escribe en los ejercicios. Yo lo que hago es tratar de escribirlo a un lado para que no me estorbe. Y la integral, si ya lo metí aquí atravesado, entonces pongo que la integral se llama i, ¿verdad? En el planteo. Entonces yo pongo aquí, continúo, ¿verdad? Sigo que la i es la integral, es, y entonces empiezo a cambiar. Sería du y abajo está logaritmo, ¿verdad? Ya hablamos que esto, logaritmo está abajo, entonces es u. Mi sustitución es logaritmo es la u, entonces ahora dice u en el denominador, arriba dice de u, entonces esto que está acá es la integral para que me dé logaritmo. Voy de nuevo, integral de la variable entre la variable, se aplica esta regla, el logaritmo de la variable, con la letra que usted me esté trabajando, entonces es logaritmo de u. Ya terminé. Fin, ahí. Falta la sustitución. Hasta volver al idioma original, correcto. Entonces, vea que el idioma original es logaritmo de quién. ¿Quién es u? De un, no, X. Logaritmo de X. Otro logaritmo metido. Un logaritmo metido, es una composición de logaritmos. Entonces, logaritmo de x más c. Por eso era tan enredada al inicio. un pavo ¿Ya? relleno con otro pavo, básicamente. Correcto, pero esto, la primera vez que yo lo vi, se me ocurrió que era eso, ¿no? O tuve que durar media hora haciéndole hueco a la hoja, viéndola así, ¿verdad? Concentrándome. Ese nivel de concentración es el que uno ocupa, ¿verdad? Yo te puedo dar un esquema general de todas estas fracciones, de este que es un bicho raro, vamos con otra, trigonométricas. Por ejemplo, siempre les apunto, la derivada de seno es coseno, y la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Esto lo usamos en derivación. Vamos a escribir la integral. La integral de coseno, ¿cuánto es? Integral de coseno. La integral me dice, ¿de quién soy derivada?
t el seno. ¿Ya? ¿De quién es derivada ella? ¿Verdad? ¿Es derivada de quién? Ok, es la seno derivado es coseno, o sea, coseno es la derivada de seno. Si se les hace colocho, mejor escriben la versión de integrales, ¿verdad? Y acá yo tengo la integral de seno, sin el signo negativo, sería que coseno, pero que coseno tenga un signo negativo para que donde lo derivo de menos seno y otro menos de con el signo bien. Esto es de tabla, ¿ok? La tabla de integrales deben tener esta. Entonces, es usual ver sustitución con este tipo de funciones. Por ejemplo, yo para un ejercicio de práctica, yo vengo y meto integral de seno. Y adentro pongo 2t. No sé si me ocurre. De t. ¿Ves? Entonces yo te digo, calcula esta integral. Pero como usted tiene que la integral de seno tiene la respuesta, ¿qué hace? Que seno adentro tiene una función conocida donde esa función va a ser la u. Hay una composición de funciones, u va a ser lo que está dentro de esta función. Y vemos si sirve. U sería 2t. Derivada de u es 2 de t. ¿Okay? Aquí es como la derivada. Cuando derivo 2t es 2 de t. Este es el cambio de variable. 2 está multiplicando, se pasa a dividir. Entonces, aquí cambiando de variable, cambio de variable, o sustitución sería seno de una u dt, dejarlo solo acá, es que 2 esté dividiendo, de u medios. Y ya lo que queda es sacar un medio factor, integral de seno de u, usar la tabla. La tabla puede decir cualquier cosa. Seno de u. Por eso mucha gente tiene la tabla escrita con la letra u. Integral seno me daría menos coseno. Entonces yo digo menos coseno. ¿Y por qué esa sustitución de menos coseno no se hizo antes? En la anterior. Aquí, No, en la que sigue. aquí, Ajá. porque sería integrar. Y lo que hice fue sacar el 2 que está dividiendo afuera. Ah, ok. Pero ¿Ves? todavía no estábamos integrando. No, estoy haciendo paso por paso. Usted puede sacar la constante ya en su cabeza, ya usted puede hacer esto hasta aquí. Se dice, el 2 sale sobrando, pero cuando lo haces mental, este 2 lo llevas en la cabeza, llevas un 2 en la cabeza y termina multiplicando el 2. Porque usted lleva el 2 en la cabeza, no lleva dónde va. Es un error usual en los alumnos, digamos. Por eso es mejor, ¿qué vas a hacer? O sea, mejor copiar el paso. Yo saco el 1 medio para no equivocarme con ese 2, porque ese 2 es muy común confundirlo. ¿Ves? Y entonces ya te queda 1 medio por coseno negativo. Volvemos a la variable original. Entonces, ordenando esto un poquito, es menos la fracción, el coseno, y es 2t. Aunque con trigonometría hay muchas identidades que me pueden ayudar también. Así está bien, ¿verdad? Eso está más que bueno. Y ahora pasó a positivo. ¿Dónde? Aquí está el menos. Ah, ok, sí, ahí ya está puesto. Sí. Si es que no se veía. Sustituciones con exponenciales. O sea, ya aquí lo que se me ocurre, trigonometría, fue esto. A ver si puedo. Espérate. Bueno, una I más o menos. Aquí pongo un puntito como para numerar, pero es que si lo numero me pierdo. Acá sería e a la x, e a la 2x, e a la x más 2.
En trigonometría, yo ya sé que es como lo que está dentro de la función trigonométrica. Por ahí me guío. Cuando es así puras exponenciales, yo me fijo en esto que, por ejemplo, e a la x, e a la 2x. No sé si ustedes dominan eso que es. Esto es esto mismo, e a la 2x. Entonces yo empiezo a ver que e a la x es como si lo hubiera agarrado un polinomio y hubieras calculado, ¿verdad? Esto parece un polinomio. Letra o variable a la 2 más la variable más 2. O sea, esto parece u a la 2 más u más 2. ¿Ves? Entonces, claro, la idea ahí es que u sea e a la x. Como que donde yo vea esa suma y resta de exponenciales, de repente y la exponencial, la de menor exponente, sea la que me sirve, ¿verdad? Igual, digamos, esto podría tener una e a la 3x. Mi base siempre es e a la x, ¿verdad? Como que yo voy a buscar que u sea e a la x. La derivada de u es la misma e a la x de x. Entonces yo ocupo que haya un factor e a la x. Ahí multiplicando, ¿verdad? Si no, ahí puedo como manipular un poquito para ver cómo se combina. Esto sería la de u. Esto sería u a la 2, u y 2, ¿verdad? Y ya ahí continúo. No sé si creo que no lo pueden hacer ahorita porque es después de hacer la sustitución se usa otro método, ¿verdad? O se completa. Aquí ahí tengo que hacer una revisión de cuáles métodos no vamos a profundizar mucho, que ayer lo hablamos en clase, en reunión. ¿Qué más te iba a decir? Creo que solo eso. La clase de hoy la tenía pensada así como para una hora nada más, de hacer ejercicios, de lo básico y de esto de sustitución. Por partes yo lo dejaría para después, o sea, no ahorita. Prefería hacer esto de las sustituciones. Lo que me interesa es que el tiempo que les quede, practiquen, ¿verdad? Porque vea que yo les pregunto en la clase, no me contestan nada. No sé qué, si han visto